Este proyecto va a tratar acerca de los indicadores socioeconómicos, especialmente aquellos que indican la calidad de vida de las personas. Además, se va a explicar cómo se calcula el coeficiente de Gini. Un indicador socioeconómico es un concepto asociado a la investigación social y al diseño y gestión de proyectos sociales. Se entiende por indicadores de calidad de vida todos aquellos que se refieren al nivel y o a la forma en que se satisfacen determinadas necesidades en un núcleo social determinado, pudiendo ser este una familia, hogar, ciudad, región, país, etc. Estos indicadores se pueden agrupar en distintos grupos, los cuales a su vez tienen subdivisiones. Indicadores de salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, los indicadores se pueden agrupar según las siguientes categorías. En primer lugar, se pueden clasificar los indicadores de mortalidad. Estos miden la frecuencia de las defunciones en un periodo de tiempo en relación a alguna otra variable. Se mide la tasa de mortalidad infantil por departamento de residencia de la madre y por causa, y el número de defunciones por causa, sexo, edad y departamento. En segundo lugar, se pueden medir los indicadores de morbilidad. Los indicadores de morbilidad, por su parte, se desagregan según la incidencia de las distintas enfermedades definidas, como el cociente del número de personas que contraen una enfermedad durante un año sobre el total de la población expuesta. En tercer lugar, se pueden medir los indicadores de recursos, acceso y cobertura. Finalmente, entre los indicadores de recursos, acceso y cobertura, se incluye tanto los recursos humanos destinados a la salud como los materiales y monetarios, así como también la proporción de personas que tienen cobertura y acceso a los distintos servicios de salud. En cuanto a los recursos, se pueden medir. En primer lugar, los profesionales de la salud por área geográfica. Se presenta el número de médicos, odontólogos, químicos, farmacéuticos, parteras y enfermeras para Montevideo y el interior. En segundo lugar, se puede medir el promedio diario de camas disponibles. Se trata del periodo comprendido entre las 0 y 24 horas de un día, durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes hospitalizados. En cuanto al acceso y a la cobertura, como indicadores de la disponibilidad de los servicios de salud en el Uruguay, se utilizan una variedad de tasas de cobertura y rendimiento de los diferentes servicios. En primer lugar, se mide el número de afiliados a las IAMC, seguros privados y emergencias móviles por área geográfica. En segundo lugar, se mide la estimación del porcentaje de población por atención a la salud, IAMC, MSP, etc. Y en tercer lugar, se mide, para los afiliados a las IAMC, el tiempo promedio de demora para distintos tipos de consultas y para intervenciones quirúrgicas. Se trata de un indicador de acceso a los servicios y también de calidad de los mismos. Indicadores de educación. En primer lugar se encuentran los indicadores de cobertura. Los indicadores de cobertura tienen por objetivo describir en qué medida la población accede a los servicios educativos en sus diferentes niveles. Para ello se miden las tasas de escolarización o asistencia a la educación. La escolarización se revela a través de la asistencia a un centro educativo y esta a través de la matrícula a comienzos de año. También se miden las tasas de repetición. Este es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir de la matrícula final. Y además se miden las tasas de diserción. La tasa de diserción indica la proporción de alumnos matriculados que durante el año lectivo, por diferentes motivos, abandonan sus estudios sin haber culminado el grado. Por otra parte, se miden los indicadores de impacto y rendimiento. El indicador más generalizado para medir el nivel educativo de la población es la tasa de analfabetismo. Dentro de la tradición de la UNESCO, el analfabetismo se define como la situación de una persona que no posee las habilidades para leer y escribir con comprensión una frase simple y corta referida a la vida cotidiana. Se consideran analfabetas las personas de 15 años y más que no cumplen con este requisito. Y en tercer lugar se miden los indicadores de recursos. Estos indicadores buscan reflejar la asignación de recursos financieros, humanos y físicos que la sociedad destina a la educación. Respecto a los primeros, un indicador muy utilizado es el que mide el gasto en educación como porcentaje del PIB, ya sea en el subsistema público como en el privado, así como también el gasto por alumno en cada subsistema. Indicadores de vivienda. La vivienda constituye un indicador importante de las condiciones de vida de las personas, ya que se trata de un elemento imprescindible para que éstas se puedan proteger del medio ambiente, así como preservar aspectos de privacidad e higiene, cuya ausencia deteriora considerablemente la calidad de vida. Se entiende por vivienda a cualquier albergue, fijo o móvil, que ha sido construido o transformado para alojar personas en forma permanente o transitoria. Para ello se miden las características de la vivienda, y se miran los tipos y los materiales de construcción de la vivienda seleccionada, de paredes, techo y pisos, y el número de habitaciones total y de estas cuántas son utilizadas para dormir. Además se mide el acceso a los servicios básicos.
Por ejemplo, el origen del agua utilizada para beber y para cocinar, la potabilidad del agua, la instalación de la misma, el servicio sanitario o higiénico, el número y uso del servicio sanitario y la energía. Por otra parte, se miden los tipos de tenencia de la vivienda. Hay propietarios que han terminado de pagar y no, arrendatarios y ocupantes. Dentro de estos últimos se distinguen los ocupantes en dependencia, los gratuitos, los sin permiso y aquellos que son propietarios solo de la vivienda pero no del terreno. Por otra parte, también se miden otros indicadores de vivienda, como el número total de viviendas según condición de ocupación, o el número de personas por vivienda, tanto como el equipamiento del hogar. Cálculo del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad. Todos tienen los mismos ingresos. Y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Este método se aplica en el estudio de la desigualdad de los ingresos que se realizan en economía. El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, la cual es una representación gráfica de una función de distribución acumulada y que matemáticamente se define como la proporción acumulada de los ingresos totales en el eje de las Y que obtienen las proporciones acumuladas de la población en el eje de las X. Cada punto de la curva se lee como porcentaje acumulativo de los hogares o las personas, por ejemplo. La curva parte del origen 0,0 y termina en el punto 100,100. Si el ingreso estuviera distribuido de manera perfectamente equitativa, la curva coincidiría con la línea de 45 grados que pasa por el origen. Por ejemplo, el 30% de los hogares o de la población percibe el 30% del ingreso.
Si existiera desigualdad perfecta, o sea, si un hogar o persona poseyera todo el ingreso, la curva coincidiría con el eje horizontal hasta el punto 100, donde saltaría el punto 100. En general, la curva se encuentra en una situación intermedia entre estos dos extremos. En la situación de máxima igualdad, el coeficiente de Gini es igual a 0, por lo que la zona A en la gráfica entre la curva de Lorentz y la diagonal que representa la igualdad total desaparece, quedando una sola B. En cambio, cuando el coeficiente de Gini es igual a 1, la zona B desaparece, quedando en una máxima desigualdad. Una familia se queda con el total de los ingresos, quedando solo una zona B. En las gráficas, las zonas que tienen colores verdes, tales como Inglaterra, Australia y Canadá, tienen un reparto más igualitario, mientras que a medida que los colores se intensifican, en colores como el azul, el lila, el naranja o el rojo, la distribución se hace más desigual, como son los casos de los continentes de América y África. El coeficiente de Gini mide los términos distributivos globales sin separar a lo que corresponde a población urbana y población rural. Este dato es muy valioso a considerar porque no se puede comparar un país como China, que tiene un 60% de la población rural, con un país como Estados Unidos, que tiene menos de un 10% de la población rural. En este sentido, cuando se hace la comparación sin tomar en cuenta la otra variable, podemos confundir los resultados.